que se llama Guarina, significa fruto de la raza, y que fue fundada con la intención de rescatar, difundir y promover la música, que es la guaraní, y la cultura y las tradiciones del Paraguay. Verán que soy muy castellano, no soy argentino. Y es verdad, soy argentino, soy hijo de paraguayos, mis padres son villeganos, crecí en un hogar paraguayo, pero bueno, la vida, si bien nací en un hogar guaraní, la vida me llevó a estar del otro lado del río, ¿no? Pero mamá, papá, mis tíos, mis abuelos me fueron inculcando de a poco el amor y el cariño a nuestra cultura, a las tradiciones. Yo recordaba algo tan lindo como he venido muchas veces en Semana Santa. Mi mamá ya falleció, papá también, y hay un mandato que dice honrar padre y madre. Y honramos a papá y a mamá hasta cuando ellos mueren o hasta cuando yo muero, ¿no? Entonces, en ese honor de ser hijo de paraguayos, recordaba la Semana Santa y veía cuando venían recién las tradiciones de las palmas, ¿no? Tan emotivo, que es una tradición que se va perdiendo, me decían, y que bueno, justamente mi asociación trata de rescatar, de promover y difundir. Ayer le decía a una persona, vamos a parar porque había una novena y siempre da gusto comer en la novena, ¿no? El Caruguazú siempre invita a recordar al fallecido y uno también escucha buenos chistes, ¿no? Al menos me ha pasado a mí en varios velorios. Me trajo junto a Romualdo, que lo invito a que también es el tesorero de la institución. Esta semana hemos firmado un convenio, ¿sí? En realidad es la propuesta, porque integramos nosotros la mesa de gestión que propuso la guaraña como patrimonio inmaterial ante la UNESCO. El Paraguay propuso la guaraña, creación de José Asunción Flores, ante la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y bueno, por el exterior, la institución que yo presido es la que está sentada en la mesa de gestión y eso nos trajo esta semana. Pero además tenemos otros convenios también con orquestas del interior, con músicos del interior, con poetas y personas de la cultura y también del arte que, con los que estamos en diálogo. Entonces, como bien dijo David, me interesaba mucho poder conocerlo, si bien hablamos por teléfono, personalmente estar aquí y firmar un convenio con ustedes de intercambio. Porque también nosotros, con mucho sacrificio, y además quiero acompañar y pedir la restitución de esta pelea que ustedes están llevando con respecto al Ministerio de Educación. Bueno, vinimos a acompañar su lucha, nuestra presencia, nuestra institución está con ustedes y pelear por lo que ustedes pelean. Con ese apoyo, se traduce ahora en el convenio que vamos a firmar, así que como hermanos que somos en el trabajo del arte, están invitados a conocer Buenos Aires, a conocer nuestra sede, a que participen en nuestras actividades como nosotros vamos a empezar a participar en las actividades de la televisión. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a mi tesorero. Le dije, yo hablo castellano, él habla en guaraní, pero entiendo perfectamente el guaraní, así que recién escuchaba que decía la profe que es tan grande el trabajo a lo largo de 40 años que hizo Ateneo que ya se salió del molde, y es verdad, ustedes han traspasado fronteras. Y tal vez eso es lo que hoy quieran de alguna manera conducir. No van a poner, vamos a trabajar para que siga vivo este Ateneo y que los cursos y el idioma guaraní siempre estén alto. Muchas gracias. Sépame especialmente lo que tenga. César Heraldo Eduardo Aldana Martínez, en la ciudad de Tigre. A 50 años a la Argentina.
Aniha amaiteta amebeu hamate ene para roja oa. Estaba quizás en la en la Paraguay, desde ahora en la patria, fuera de la patria. Aunque ahora no lo está en pesa. Pero antes al CPM con una inteligencia, porque el techo de Cucupe, lo de Coape, a los trucos, los diputados, a la quiere, porque los exámenes ese pan, la tendencia o ese va a venir a una intenta, profesor, aparte de eso, a una inteligencia, porque está a la mano de Cuba a través de distintos medios. Así que a una inteligencia, hay medios de la a ver por el hora en mí, como te nos deba estar ahí paraguayo y familia, la colectiva, pero igualmente y pues sea hay sabe, aunque a la hora de trabajo a muy de hermanos fuera paraguayo, pues imagínate estas hamburguesas. Sea a mí ese te digo y la guaraní, a usted la cargó, a usted la estampa en la de YouTube, en la que te a mantener la buena costumbre, tradiciones y padre. Aunque vaya después del programa de radio, todos los sábados eran RATV sin fronteras, camino a cumplir la tierra del Itacarú, porque cada uno de nosotros debemos honrar el lugar de nuestro origen. Así es, vale, a un par de pasos de día, a nacer a ver. Una vez más, los días a Baiteta hoy en día, a poder tener que era de que está su mamá. Dejó ahora la vendedora con toda seguridad. Será de Dios. Gracias. Tremendamente importante para el Paraguay y reivindican la figura de uno de los paraguayos más insignes de todos los tiempos, el más destacado, un hombre culto, un hombre que por sus ideas distintas, inclusive lastimosamente mereció el destierro, pero estando de este lado pasó a ser un paraguayo singularísimo, un amante profundo de la patria que finalmente produjo uno de los ritmos más tradicionales, tal vez melancólico, que afecta mucho las fibras íntimas, las emociones, y es la guarania. Y el lado contrario florecía de una manera el ritmo alegre de la polca, pero la guarania hoy día forma parte del ser paraguayo. Y entonces, en base a eso es que nosotros queremos entregar en nombre del Ateneo este diploma que consideramos la condecoración más alta que otorga el Ateneo. El diploma Amigo Solidario de Paraguay. Quiero pedirle a la profesora Nelson que pueda hacer de ustedes y también le diga, en este caso, una palabra a la junta de la institución.
esta distinción, que es un reconocimiento al valioso trabajo y a esta iniciativa de proponer a las Naciones Unidas, la UNESCO, la declaración de la Guarania como patrimonio cultural de los mundos. Casi ya es un hecho. Está haciendo un pasito seguramente, pero tiene toda la seguridad, todo el blindaje también para que eso se convierta en una bella realidad. Así. Ahora se olvida de proyectos y de la Guarania. Bueno, muchas gracias por este reconocimiento, la verdad que nos alegra mucho y bueno, va a estar en el lugar, el mejor lugar de nuestra sede allí por acá, ¿no? Bueno, nosotros incorporamos a la mesa de gestión hace un año, allá por el mes de junio, tuvimos varias reuniones, en las cuales yo fui participando en esa mesa de gestión y cada institución fue proponiendo un tipo de actividad. Nosotros hemos acercado 500 firmas de distintas personas de la Argentina, donde hemos divulgado con cada uno de ellos la guarania de José Asunción Flores. Y también en el mes de enero hicimos una gira de conciertos de 7 días, 5 conciertos, 2 en la ciudad de Buenos Aires y 3 en la costa atlántica, llevando la guarania a nuestro pueblo, a nuestra gente, ¿no? Normalmente a veces hay un refrán, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma. Esto es lo que estamos haciendo con mucho sacrificio, como dice el profe, transpirando la camiseta, como dijo el profe, comprometido con esta causa y con mucho amor y mucho cariño al idioma, a nuestra música y a nuestra cultura, ¿no? Mientras, como dijo Flores, mientras haya un paraguayo que sirve una guarania, nunca va a terminar. Mientras haya un paraguayo que hable guaraní y que haya docentes que sigan preparando a otros docentes futuros, el guaraní nunca va a morir y esa es la lucha lo que nos trae a nosotros. Y gracias David, gracias profe por este recibimiento. Creo que no lo merecemos, pero gracias, así que muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes también. Bueno, para que ustedes también puedan tener una referencia, aparte de que ustedes decían de dónde está la cabeza y el Luis, también el secretario general de la atención, acá la profesora que está sentada adelante, Juana Tomás Nayala, y el director de la regional de Pacarri, la primera vez, detrás está la profesora Josefina, la Josefina es la Bautista Misiones. Allí le tenemos a la profesora César, acá vamos a hacer la Asunción. Allá al costado de Selva, la profesora Felicia, ella es de Selva, sur de Caraboya. Detrás está la profesora Mamón, él es su señora, él es de Paz Oreo, Caguas, que son Caguas, señora. Está acá la profesora Porfiria, ella es de Paraguay. Detrás está la profesora Eva, ella es de Acatay, y de Carapeguato, que ejerce la atención en Acatay. Atrás está la profesora Ramón Ayala, ella está bastante retirada, en Pitapúa, está de Liga, está María Auxiliadora. Al lado está la profesora Milva, profesora también, viene de Pilar, no está más cerca ya de la Argentina. Y ella, gracias a la profesora Milva, por mucho tiempo a dar clases a la regional de la Atención Coteña. Mucha gente estudió Coteña. Atrás está la profesora Nelly Fátima Felipe. Ella, parte de profesora de la Facultad de Derecho acá en La Luna, ella es directora de la regional de la Atención Coteña. De este lado, acá está el profesor Federico. Federico está en Concepción y está también el presidente Franco. El profesor Eduardo Acosta, él es de Mariano Caraboso. Todavía cerca de acá. Magdalena Batista, la profesora de Isla Pueblo de Guerra. Pastora es la directora de la regional Carapeguá. Visitando en el orden que están acá los directores. Detrás está ya el profesor Felipe de Miranda. Él está en Tomatí, ¿verdad? Más atrás está la profesora Herminia, allá está en Villacú. Allá en la parte de la sí. Al lado está María Antonio de Boca, ella está en Casa Paz. Está la de Luis y la vieja. Para Casa Paz,
directores que aparte están entonces, un poco la representación de quienes estamos hoy y de todo el país, para que también entiendan que este reconocimiento tiene una clase nacional. Es decir, todos los que estamos acá estamos muy contentos de la presencia de ustedes. Y seguidamente quiero comentarles hacia grandes rasgos. Acá buscamos lo que se llama un convenio marco de cooperación, que ojalá que podamos usar en el sentido de que miembros de la asociación BNI y otros puedan venir a Paraguay las veces que vengan, lleguen acá. Acá inclusive tenemos una habitación como para 4 personas que pueden venir, quedarse, baño, todo. Acá tenemos equipamiento, biblioteca, papeles, computadoras, lo que haya necesidad. Porque queremos que sientan esta como en su casa. Y también que en algún momento podamos tener nosotros la oportunidad, tal vez una de las regionales, ¿verdad? O nosotros que estamos acá, directores y llegar allá con ustedes y compartir una jornada, un día, música, poesía, charlas sobre guaraní, ¿verdad? Podemos preparar eso y acercarnos, ¿verdad? Otra vez, como es una cuestión que tiene 2 páginas, quiero mencionarles la parte que dice el objeto del convenio. Y concretamente, nosotros acá nos proponemos trabajar en la área que nos compete, ¿verdad? Lengua, cultura, literatura guaraní y la parte de todo aquello que está vinculado con la cultura folclórica del Paraguay. Lo que llamamos viaje y aportación puede ser cursos, pueden ser seminarios, congresos, concursos, festivales, ¿verdad? Y entonces todo eso está acá en el documento. Nos proponemos, una vez que nos pongamos de acuerdo en realizar algo, ellos puedan nombrar un representante, coordinador del proyecto allá, y nosotros representemos, tengamos uno acá, para que eso se pueda mover en lo sucesivo. A lo mejor, como dije recién, algún tipo de curso, algún festival que podríamos hacer. Nosotros tenemos acá el festival del país, este año cumple 28 años, que no estoy equivocado, y a lo mejor pueden venir representantes de la asociación a participar en la parte final del festival del país. Es un festival muy importante que la tenemos que realizar cada año. Así que con eso nosotros les comentamos, hablamos acá, como tiene siempre un periodo casi común, ¿verdad? Marcamos 5 años para esta primera parte, ¿verdad? De trabajo de cooperación conjunta y que podamos en este caso sentir la presencia de ellos acá y ellos también puedan sentir nuestra presencia de ellos. Entonces, le queremos pedir acá a Arturo si puede firmar las 2 copias, firmamos nosotros también, y le vamos a pedir a todos que puedan acercarse después acá para salir a nuestra foto final de hoy y pasar después a nuestro plan firmado. Acá está sucediendo la firma, nuestro amigo de Arturo. La copia firmada tiene la firma de las 2 partes.